gustaría que juntos podamos meditar en la palabra de Dios a medida que avanzamos. Estos no son tiempos fáciles, estamos viviendo situaciones extrañas, cosas que no imaginábamos pasar, pero el Señor nos está permitiendo, creo yo, experimentar una serie de eventos que creo yo nos van a preparar para lo que va a venir. Así que voy a compartir con ustedes mi pantalla. Tengo una diapositiva y juntos vamos a ir avanzando, ¿ya? Aquí está. Listo. Me gustaría que me confirmen por ahí si se ve, si está en la pantalla. Perfecto, muy bien. La salida de las grandes ciudades. En el marco profético del tiempo del fin hay una serie de eventos que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos del tiempo del fin, quizá lo primero que hay que tener en cuenta es una línea del tiempo, que es lo que nos va a guiar. Y en esa línea del tiempo enfatizamos o hablamos siempre del evento cumbre, nuestra gran esperanza, la bendita esperanza. La segunda venida de Jesús es el momento cumbre que todo adventista del séptimo día anhela, porque con la segunda venida del Señor se acaba el llanto, el dolor, el sufrimiento que tanto aqueja a todas las personas sin importar su estatus social, sin importar el lugar donde viva, no importa nada. El dolor es parte de nuestra vida, el sufrimiento es parte de nuestra vida, y más aún en estos tiempos. Quizá algún familiar ha sido infectado con este virus, no sé si habrá alguno que haya perdido la vida a causa de esto. Y bueno, el llanto nos inunda cuando cosas como estas pasan. Junto con la venida de Cristo, bueno, empieza el milenio que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Y ahí en el diagrama ustedes ven el hoy. Hoy estamos más cerca que antes, tengo la impresión. Pero junto con esto, con la segunda venida de Cristo, hay otro evento que para nosotros como adventistas siempre nos llama la atención, siempre preguntamos cómo es esto, cómo va a ser, y me refiero a el fin del tiempo de gracia. Llegará un tiempo, para repasar, yo entiendo que en términos generales conocemos estos temas, pero como para repasar, entendemos que llegará un tiempo en que ya no habrá opción de arrepentimiento. No es que Dios diga, ya no voy a aceptar a nadie, sino que Dios en su sabiduría infinita, en su omnisapiencia, sabe que nadie más va a proceder al arrepentimiento de forma genuina. Entonces llega un punto en el que Dios cierra el tiempo en que las personas se arrepentirán. ¿Ok? Repito, no es que Dios diga hasta aquí nomás y te arrepientes después ya no funciona, no es eso, sino que Dios conoce quiénes realmente se arrepintieron o se arrepentirán, entonces en base a eso también Él actúa. ¿Ok? Ese es el fin del tiempo de gracia, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, donde dice, el que es justo siga siendo justo y el que es injusto siga siendo injusto. ¿Ok? Digamos, esos son los eventos que conocemos bien. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Si ustedes leen Apocalipsis capítulo 7, en realidad habría que leer el capítulo 6, ¿no? Pero en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 en adelante, encontramos el sexto sello. Y en el sexto sello encontramos unas señales cósmicas. El sol se pone negro, la luna se vuelve como sangre, las estrellas caen, hay un grande movimiento telúrico, ¿ok? Y los reyes, los capitanes, los grandes de la tierra se esconden porque se sabe que es a causa de la presencia de Dios que se acerca, ¿ok? Hay una pregunta, el versículo 17, porque el día de su ira ha llegado. Y la pregunta es,
¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá mantenerse de pie cuando estas señales se cumplan? Bueno, creemos que las señales estas del sol, la luna, las estrellas ya se cumplieron. Para la última parte, cuando todo es removido, cuando algo terrible sucede sobre la tierra, entonces la pregunta es, ¿quién podrá mantenerse en pie? Ese es el sexto sello. El séptimo sello de Apocalipsis aparece en el capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Fíjate que el sexto sello nos trata de explicar eventos en la tierra, y en el capítulo 8, donde se anuncia el séptimo sello, el último, hace un salto hacia una escena en el cielo, y en el cielo hay silencio. No tenemos tiempo para explicar todo, pero podemos decir que el silencio en el cielo es porque Jesús ha salido del lugar santísimo con sus santos ángeles y viene a cumplir la promesa dada a su pueblo y escrita en el libro de Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy, pero volveré otra vez. Esto se está cumpliendo en el séptimo sello, lo que significa que el sexto sello sucede entre el fin de la época o de la supremacía papal, 1798, hasta la segunda venida de Cristo. Ahora, el capítulo 7 es la respuesta a la gran pregunta que se hace de quién podrá sostenerse en pie. En el capítulo 7, y esto es interesante, dice, después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Estos son los 144,000 cuando uno lee los versículos siguientes. No vamos a tratar ese tema, pero fíjate que no se va a hacer daño sobre la tierra, no van a venir las grandes calamidades que son detenidas por estos ángeles hasta que el pueblo de Dios del tiempo del fin haya sido sellado. Por eso el fin del tiempo de gracia encaja en cierta manera cuando los 4 ángeles que están deteniendo los vientos suelten esos vientos y vengan calamidades sobre la tierra. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, digamos, tenemos ya un marco referencial. Ahora, hay eventos que suceden antes del fin del tiempo de gracia y unos eventos que van a suceder después. ¿Ok? Antes del tiempo de gracia va a suceder una reforma espiritual. Esto va a provocar una serie de situaciones favorables para el pueblo de Dios y al mismo tiempo desfavorables. Es decir, la reforma espiritual, aquello que nosotros llamamos reavivamiento y reforma, ¿no? Tenemos un plan de la iglesia que es reavivados por su palabra. Y el propósito de este es reavivar al pueblo de Dios y llevarlo a una reforma para afrontar los eventos finales. ¿Ok? De hecho, el Nuevo Testamento nos dice que el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución, lo dijo Pedro en una de sus epístolas. Pero para que esto suceda, el pueblo de Dios necesita ser reformado espiritualmente. Quizá en un rato más podemos analizar un poquito más cómo es que debiera suceder esta reforma dentro del pueblo de Dios. ¿Okay? A causa de esta reforma espiritual, también sucede, o en torno a esa reforma espiritual, sucede el sellamiento. Solo son sellados, como hemos leído, los siervos de nuestro Dios. Entonces hay una condición para recibir el sello del Dios vivo, que sucede en el tiempo del fin. Junto con esto está la lluvia tardía. No puede haber lluvia tardía si no ha habido una reforma espiritual, un reavivamiento en las filas del pueblo militante de Dios. La lluvia tardía no es otra cosa que
la entrega del Espíritu Santo de parte de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo para su pueblo, para lograr algo que tiene que suceder, que es el fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? El fuerte pregón es la predicación final del Evangelio de una manera asombrosa. El Espíritu y Profecía nos dice que esta última predicación va a ser de una manera rápida y portentosa. Vamos a recibir ayuda celestial, es decir, el Espíritu Santo va a estar allí y la Biblia lo relata en el capítulo 18 de Apocalipsis, cuando un ángel aparece anunciando un mensaje que ya había sido anunciado. En el capítulo 14, que es uno de los donde encontramos el mensaje de los tres ángeles, encontramos el segundo ángel que dice, ha caído Babilonia. En el capítulo 18 aparece un ángel, dice, después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder. Y este ángel también va a anunciar la caída de Babilonia, versículo 2. Clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y fíjate que el versículo 1 dice que descendía con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este es el fuerte pregón. La predicación del Evangelio con gran fuerza de parte del pueblo de Dios. Nosotros somos los llamados a dar ese fuerte pregón, porque como dijo Cristo, si cuando se acuerdan que cuando entraba a Jerusalén y los fariseos le dijeron, haz que estos callen, le dije, si estos se callen, las piedras hablarían. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no somos partícipes, no parte, sino partícipes, esa es la palabra. Si no somos partícipes de la predicación del Evangelio de forma certera, ten la seguridad que otro lo va a hacer. Y lo triste es que si no somos parte de ese fuerte pregón, entonces probablemente estaremos del otro lado de la acera. En el tiempo del fin habrán dos grupos: los que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14:12, o los que reciban la marca de la bestia, Apocalipsis 14, 8 al 11. El pueblo de Dios es el que hace el fuerte pregón, no son otros. Y ya desde ahí tenemos un llamado misionero, un llamado misional para cumplir la labor que Dios nos quiere o nos ha encomendado y anhela que cumplamos. ¿Ok? Entonces fíjate que todo es en torno a la reforma espiritual. Si no hay reforma espiritual, si no somos renovados y reavivados por la palabra de Dios, el sellamiento no será una realidad en nuestra vida, no habrá lluvia tardía, no recibiremos el Espíritu Santo y mucho menos podremos ser partícipes activos en la predicación del Evangelio en la última hora del día, o de la historia, perdón. Junto con eso, vendrá el zarandeo, y el zarandeo es algo como lo que le pasó a nuestro amigo Pedro cuando Jesús estaba en la cena, en la última cena, y Pedro le asegura a Jesús que jamás lo dejaría, y tristemente le da una profecía, ¿no? No te preocupes, Pedro, después de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Pero ahí no termina. Jesús le dijo, pero tranquilo, Pedro, yo he orado por ti, yo he rogado al Padre para que tu alma no desfallezca. Después de eso, obviamente, Pedro se sintió el ser más pecador del mundo, pero recibió luz celestial y estuvo presto a arrepentirse y a continuar siendo un pescador de hombres como lo llamó el Señor. Pero no es la misma suerte la que sufrió Judas, que aunque le falló al Señor, habría tenido en forma teórica el arrepentimiento a su disposición, pero no se arrepintió, no procedió al arrepentimiento. Y uno de los que era parte de los discípulos dejó ser parte del grupo de Dios y terminó muy mal. El zarandeo puede ser evocado a partir de esos dos eventos. Es el tiempo en que muchos dejarán las filas del adventismo, las filas del pueblo de Dios,
por diferentes razones. Aunque el espíritu de profecía dice que la razón principal por la cual el zarandeo sucede es a causa del anuncio del mensaje de la Odisea. El mensaje certero que la Odisea trae sobre la justificación por la fe es el elemento catalizador para provocar el zarandeo, porque muchos no estarán dispuestos a aceptar ese mensaje. O eres, perdón, o eres, claro, o eres frío o eres caliente, pero eres tibio. Estamos con un pie aquí y con un pie allá. Estamos en ciertos momentos con el Señor y en otros parece que no estamos con el Señor. Vivimos tiempos como los de Elías. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos?, dijo Elías. Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal, id en pos de él. Pero decídanse. Eso es lo que decía Elías. Creo yo que la iglesia, el pueblo de Dios, también necesita responder esa pregunta. ¿Hasta cuándo vamos a vacilar entre dos pensamientos? El mensaje de la Odisea nos dice eso. O eres o no eres. No puedes estar a medias. Entonces, como respuesta, muchos tristemente dejarán las filas del pueblo de Dios. Pero muchos otros tomarán su lugar para cumplir la profecía y dar el fuerte pregón, porque también recibirían la lluvia tardía. Así que no dejes que nadie tome tu lugar, ¿ok? Y con esto viene también un tiempo de angustia previo, momentos difíciles, porque ya la persecución de alguna manera se hará sentir sobre las filas del pueblo de Dios, ¿ok? Entonces fíjate que estos 6 eventos, seis eventos, se suceden. Esto no es cronológico, el orden en el que están no es que primero viene la reforma y luego el sellamiento, no. Simplemente, si se dan cuenta, las flechas están en paralelo, lo hemos puesto así, para dar a entender de que esto es simultáneo, ¿ok? No, aquí no tenemos un cronograma de hechos, ¿no? Porque algunos preguntan, o más bien Elena de White dice en algún momento que muchos estarán esperando que la lluvia tardía sea derramada sobre el pueblo de Dios para recién ponerse en las manos de Dios. Y la respuesta de Elena de White dice, ese tiempo nunca llegará. Porque estas cosas no suceden en masa. Es decir, no esperemos ver algo portentoso para decir, este es, entonces yo me pongo las pilas. Ese es un gran peligro. Es que tenemos otro problema. Como adventistas sufrimos de un síndrome. Es el síndrome del eventitis, así lo llamo yo. Es decir, estamos esperando eventos específicos para recién actuar. Eso es peligroso. En estos últimos días, en estas 3 últimas semanas, como profesor, algunos alumnos nos hablan, nos preguntan, algunos hermanos también nos contactan y la pregunta es, ¿será que ya estábamos listos? Estamos viviendo los últimos eventos. ¿Será que ya la ley dominical va a venir? Hace unos días atrás en Estados Unidos el presidente Trump decretó que un domingo iba a ser un domingo de oración y empezaron por las redes sociales a decir de que esa era la ley dominical. Es porque estamos esperando ciertos eventos. Este síndrome medio malicioso de esperar eventos en la vida como parte del movimiento profético nos hace daño. No estoy diciendo que no hay que estar atentos a los eventos finales, hay que estar atentos. Tenemos que estar atentos a lo que sucede en derredor nuestro, hay que saber y estar atentos a las posibles decisiones que puedan tomar los gobiernos, ¿ok? Los movimientos religiosos, para saber en qué tiempo estamos.
pero no podemos depender de un evento para vivir una vida santa delante de Dios. En los movimientos disidentes se aprovechan de esa necesidad, porque si bien es cierto, es un síndrome que tenemos los adventistas, es por una necesidad, es la necesidad de saber cuándo es que viene el Señor Jesús, ¿ok? Los discípulos tenían ese mismo síndrome, ¿ok? No es del todo malo, porque ellos le preguntaron en Mateo 24, Señor, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Ellos también estaban esperando señales. El Señor les dio un marco referente para saber cómo actuar en el camino. Pero el problema es que estemos esperando que algo suceda para recién ponernos en las manos de Dios. Si es así, corremos mucho peligro. Corremos el peligro de nunca ver aquella señal que estamos esperando. Y cuando nos demos cuenta, quizás sea demasiado tarde. ¿Ok? Muy bien. Hasta aquí tenemos una serie de eventos. Vamos a ir pasando un poquito más. Entre el final del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo, encontramos dos situaciones, dos cosas que han de suceder. El primero, las 7 plagas que caerán sobre los impíos, ¿ok? Y al mismo tiempo, el tiempo de angustia a causa de la persecución. Ahora viene un tiempo de angustia más fuerte, ¿ok? La persecución se agudiza a causa del testimonio directo del pueblo de Dios. Antes de que se cierre el tiempo de la gracia, se da la ley dominical o la legislación dominical. Se decretará primero en Estados Unidos y luego será extensivo a todas las naciones de la tierra una ley que indique la observancia del día domingo como el día de reposo. ¿Ok? Esto irá en contra del cuarto mandamiento en forma clara y abierta. Aunque inicialmente las leyes dominicales no prohibirán al pueblo de Dios guardar el sábado, con el tiempo, que será breve, esta ley dominical será agudizada, obligando al pueblo adventista o aquellos que guardan el sábado a no guardar el sábado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. Elena de White es sabio, dice, cuando venga la ley dominical, seamos astutos como la serpiente y mansos como una paloma. No provoquemos, mis queridos hermanos, persecuciones por adelantado. ¿Qué pasa? Algunos, al ver la ley dominical, van a hacer cosas que nos van a poner en más problemas. Lo que hay que hacer, Elena de White dice, cuando se dé una ley dominical, cuando se inicie la ley dominical, no nos van a prohibir guardar el sábado. Ella dice, seamos sabios, usemos el domingo para hacer obra misionera. ¿Ok? Vamos a guardar nuestro sábado, pero después usemos el domingo para hacer obra misionera, para alcanzar a la mayor cantidad de gente. ¿Ok? Pero cuando la ley dominical se agudice, la ley dominical hará que no, o que se obligue a no guardar el sábado. Entonces allí tendremos que ser firmes y no dejarnos llevar por las leyes gubernamentales. ¿Ok? Hasta ahí tenemos ahí otro evento. Ahora, sucede también dos eventos en el periodo entre el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Cristo. Ya sucede un decreto de muerte. El decreto de muerte es contra aquellos que se rehúsan a no guardar el sábado y a guardar el domingo. ¿Ok? El decreto de muerte es el momento donde empieza la gran angustia de Jacob. El pueblo está angustiado por la persecución. Recuerden que Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles, el tercer ángel dice que habrá una marca de la bestia. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que aquellos que no tengan o no reciban la marca de esta bestia, entonces serán puestos en prisión, ¿ok? Habrá un boicot económico, no podrán comprar ni vender, ¿ok? Entonces hay un tiempo de angustia. Pero cuando se da el decreto de muerte, empieza la angustia de Jacob, se la denomina así porque emula la situación de Jacob cuando estaba peleando con el Señor en Peniel. Y le dijo, no te dejaré hasta que me bendigas. Es que la situación será tal que lo único que preocupará al pueblo de Dios no será el comer o el beber,
porque dice el Espíritu de Profecía que ángeles del cielo descenderán para dar de comer y beber a su pueblo. La gran angustia será el saber si están del lado de Dios. ¿Ok? Jacob estaba ahí, no te voy a dejar hasta que me bendigas. El pueblo de Dios va a estar en esa angustia de Jacob. ¿Ok? Bueno, pasamos un poquito más. La persecución se inicia, digamos, en forma tangible. No significa que antes no haya situaciones de persecución. Cuando se da la legislación dominical, cuando empieza la ley dominical, es que empieza a ponerse en marcha en la persecución para el pueblo de Dios. ¿Ok? Y esa persecución termina con la liberación. ¿Ok? Se da el decreto de muerte y muchos tendrán que vivir en lugares inhóspitos y el Señor va a proveer para ellos. Y es allí donde muchos que están en las cárceles o que pasarán a las cárceles, ¿ok? Estarán esperando solamente su muerte. Pero la liberación sucederá. El libro El conflicto de los siglos, yo les ruego, mis hermanos, lean los últimos 5 capítulos del conflicto de los siglos. En realidad, léanselo todo, pero los últimos 5 capítulos del conflicto de los siglos son fenomenales, son realmente espectaculares porque delinean los eventos del fin de forma clara, pero sobre todo revelan cómo Dios va a cuidar a su pueblo. Dice que cuando ya no haya salida para el pueblo perseguido a causa de su fe, cuando las espadas, dice así Elena de Juan, estén a punto de atravesar el cuerpo de los seguidores de Dios, esas espadas se doblarán como teas, como cera, porque ángeles del cielo saldrán en defensa de su pueblo. De hecho, una vez que se da el decreto de muerte, Elena de White también dice que ni uno solo morirá, no habrá más mártires, porque los mártires, mis queridos hermanos, tienen un propósito, que otros crean en el Evangelio. Pero para el decreto de muerte ya el tiempo de la gracia cerró, no más nadie se va a arrepentir. Entonces no hay necesidad que ningún hijo de Dios muera por la fe, porque no sería testimonio para salvación, sería no necesaria esa muerte. Habrán mártires, sin duda alguna, ¿ok? Pero una vez que se dé el decreto de muerte, no habrá más mártires, ¿ok? Muy bien, y llegamos, les he presentado todo este panorama para que nos demos cuenta que la salida de las ciudades sucede en un marco profético mayor, porque hay algunas personas, y no es ahora, sino yo he escuchado varias veces tiempos atrás, yo conozco la iglesia desde el año 2000, 1999 en realidad, y ya en esas épocas yo encontré y escuché de gente que decía que hay que salir de las ciudades, y he visto gente que ha salido de las ciudades de forma desesperada y desorganizada, y que después de un tiempo se han visto chasqueadas porque lo que se les decía no se cumplía, ¿ok? Ahora, una vez que se da la ley dominical, es cuando debemos, según el Espíritu de Profecía, salir de las grandes ciudades. Ya partiendo de allí, mis queridos hermanos, todavía no hay una ley dominical que se haya decretado. Por lo tanto, no estamos en la necesidad imperiosa de salir de las grandes ciudades. Pero no saquemos conclusiones. Vamos a leer ahora unas citas del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender un poquito mejor este asunto. Y cuando se da el decreto de muerte, ¿ok? Aquí tenemos el primer evento, la legislación dominical, que es la señal que el pueblo de Dios va a tener para que se mueva de las grandes ciudades a ciudades pequeñas, ¿ok? Y cuando se dé el decreto de muerte, encontramos el segundo momento, que es cuando el pueblo debe salir de las pequeñas ciudades y refugiarse en lugares inhóspitos, ¿ok? Bueno, hasta aquí, digamos, podemos ver el desarrollo profético, ¿ok? Podemos ver cómo es que se han de desarrollar estos eventos. Ahora, vamos a ver unas citas del Espíritu Profecía que nos ayudan a entender por qué hay que salir de las ciudades, el propósito de eso y también el equilibrio que debemos guardar.
¿ok? Porque yo he escuchado ya varias personas que dicen que hay que salir de las ciudades, este es el momento, pero leamos lo que dice el espíritu de profecía. Ustedes tienen allí en la pantalla, la cita está en 3 diapositivas para que se pueda leer, la letra si no sería muy chiquita, creo que algunos han estado sufriendo con el cronograma, dicen que están medio ciegos, ya no ven bien, no se preocupen, es que la letra es chiquita, ¿ok? Muy bien, ahora, dice Elena de White, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios, ¿ok? Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, Estados Unidos, en el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una advertencia. Mis hermanos, cuando el poder de los Estados Unidos, ¿ok?, dé un decreto para imponer el día de descanso papal, el domingo. Fíjate, Elena de White es bastante clara con eso, ¿ok? Ahora, entonces, dice ella, entonces será tiempo de abandonar, ¿qué dice? Las grandes ciudades, ¿ok? Las grandes ciudades. Y entonces nos prepararemos para luego, ahorita vamos a ver, para luego abandonar las menores, las ciudades menores, más pequeñas, en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Esto está en Joya de los Testimonios, el tomo 2, en la página 165. Entonces aquí dice lo que ya vimos en el diagrama, ¿ok? La salida de las grandes ciudades se da o debe darse en el momento en que se dé la ley dominical en los Estados Unidos, ¿ok? Ahora, hay otra cita. Dice, cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Fíjate que la salida de las ciudades, mi querido hermano, es progresivo, ¿ok? Considerando estas citas, este marco profético, la primera señal es efectivamente la ley dominical. Ese salimos de las grandes ciudades, ¿ok? El segundo momento histórico, profético que debemos tener en cuenta es cuando ya estos decretos, ¿ok?, suspenda la protección y las garantías del gobierno, ¿ok?, y sean abandonados, el pueblo de Dios, a los que tratan de aniquilarlos. O sea, ya hay un decreto de muerte, ¿ok? Es entonces que el pueblo de Dios le toca abandonar las pequeñas ciudades, ¿ok? ¿Estamos? Muchos, sigue la cita, muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles del Piamonte, ¿ok?, los valdenses. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por las fortalezas de las rocas. Pero muchos seres humanos de todas las naciones y de todas clases, grandes y pequeños, ricos y pobres, negros y blancos, serán arrojados en la más injusta y cruel servidumbre. Los amados de Dios pasarán días penosos, encadenados, encerrados en cárceles, sentenciados a muerte, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Cuando se dé el decreto de muerte, entonces el pueblo de Dios será duramente sometido. Por eso es necesario salir de las ciudades
grandes y luego las pequeñas, para no sufrir estas calamidades, ¿ok? Pero con prudencia, viendo los tiempos en los que nos toca, en lo que nos toca vivir. Ahora, el plan de Dios, el plan de Dios nunca fue que la civilización se aglomere en ciudades y mucho menos grandes ciudades, sino vean lo que pasó con Lot. Lot, en la conversación con su tío Abraham, decidió ir por la planicie y el verdor de Sodoma y Gomorra, porque dijo, así voy a estar cerca, voy a tener provisión, ¿ok? Mis hijos van a tener todo lo que necesitan, etcétera, etcétera. Pero tristemente, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Por el lado contrario, Abraham fue a vivir como un nómade. No se enquistó en una ciudad, no se quedó en una ciudad, ¿ok? Por eso, veamos lo que dice aquí el Ministerio de Curación en la página 282. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio, Dios puso a nuestros primeros padres en medio de las bellezas naturales, visuales y de sonido, de las cuales desea que nos deleitemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, la mente y el alma. Mis hermanos, el plan de Dios no es que su pueblo viva hacinado en las ciudades. No es el plan de Dios. No es el ideal de Dios, ¿ok? Pero muchos creyentes, como que me están viendo ahora, estamos en alguna gran ciudad. Lima, creo que muchos de los que estamos conectados somos de Lima, ¿ok? O vivimos en Lima. Esta es una ciudad grande, ¿ok? Estamos confinados aquí a no escuchar el canto de las aves ni la belleza de la naturaleza, sino que estamos en medio de esta hacinación terrible, ¿ok? Bueno, yo quiero aquí aclarar algo. Dios tiene siempre un ideal, pero Dios también tiene algunas indicaciones porque sabe que el ser humano no siempre apunta al ideal. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes saben acerca de la reforma pro salud? Y voy a hablar estrictamente acerca de la alimentación que debiéramos llevar, especialmente en estos últimos tiempos. Usted sabe la respuesta. Usted sabe que no debiéramos comer cierta clase de alimentos porque así no fue desde el principio. Pero Dios tiene allí unas leyes que le permiten al ser humano, a sus hijos, comer ciertas clases de alimentos, ¿no? Levítico 11, ¿ok? En Levítico 11 tenemos ahí una lista, ¿no? Esto es lo que Dios ha decretado en medio de la situación en la que estamos viviendo. ¿Es el ideal? Creo que no es el ideal. El ideal es el del principio, ¿ok? Yo creo que por ahí debemos entender también esto del vivir en las ciudades, porque algunos pueden estar diciendo ahorita, no, mañana me voy a vivir al campo. Bueno, el vivir en el campo es lo ideal, ¿ok? Haga lo posible para hacerlo. Vamos a tener unas citas más, todavía no se acaba, ¿ok? Pero recuerde usted que si aún estamos en las ciudades es porque también hay un propósito que cumplir, ¿ok? Vamos a verlo. Dice también el mensaje Selectos tomo 2, ha llegado el tiempo cuando, a medida, fíjate, la condición es, a medida que Dios abra el camino, las familias deberían salir de las ciudades, los niños deberían ser llevados al campo, los padres deberían conseguir un lugar tan apropiado como lo permitan sus recursos. Aunque la casa sea pequeña, debe estar rodeada por terreno que pueda ser cultivado. Fíjate que si bien es cierto, Dios anhela que su pueblo salga de las ciudades, lo hace con un propósito. Es para evitar que los niños y las familias se vean sumidas en lo terrible que es el pecado y cómo es que las ciudades
los que vivimos en ciudades grandes, sabemos que esto es terrible. Vemos cada situación en el día a día que no es saludable para nadie, ¿ok? Entonces, Elena de White nos sugiere, a medida que Dios abra el camino, ¿ok? Los padres debieran conseguir un lugar apropiado como lo permitan sus recursos. Eso significa que no todos están en la capacidad ahora de salir de las ciudades. Si alguien puede, haga planes, piénselo, medítelo y póngalo en oración. Deje que Dios lo guíe en esa decisión. No se mueva movido por un espíritu apresurado, ¿ok? No se mueva por un espíritu apresurado. No hay ley dominical que nos diga salgan ya. Pero si alguien de los que nos están escuchando, si ya mis hermanos, ustedes tienen alguna posibilidad, empiezan a hacer previsión para cuando el momento, cuando llegue, estemos listos para salir sin mucha dificultad. ¿Ok? Mensajes selectos, tomo 2, dice eso. Perdón, aquí sigue. No podemos dejar de ver que el fin del mundo está próximo. ¿Mm? ¿Ok? Esto es una realidad. El fin del mundo está próximo. Cada día estamos más cerca a la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Amén. Satanás está trabajando en la mente de los hombres y mujeres y muchos parecen estar llenos de deseos de divertirse y emocionarse, como ocurría en los días de Noé. Toda clase de mal va en aumento y mucho más en las ciudades. El divorcio y el matrimonio están a la orden del día. En un momento como este, el pueblo que trata de guardar los mandamientos de Dios tendría que buscar lugares apartados fuera de las ciudades. Algunos, ahora aquí quiero decir, ¿no? Dice, aquí algunos deben quedarse en las ciudades, con el objetivo de dar la última nota de advertencia, pero esto se volverá cada vez más peligroso de hacer. A medida que nos vamos acercando al tiempo final, entonces tenemos que ir haciendo planes más serios para salir de las ciudades. Pero viene la otra parte. No podemos dejar las ciudades solas sin la amonestación del testimonio de la palabra de Dios. Imagínense que ahora todos nos vamos al campo. ¿Quién va a predicar el evangelio? Si somos nosotros los que hemos sido llamados para cumplir esa función. Por eso que hay un grupo que tiene que quedarse en las ciudades, ¿ok? Sin embargo, la verdad para hoy debe llegar al mundo. La verdad que fue pronunciada por los labios de aquel que comprendía el fin desde el principio. ¿Estamos? Ahora, vamos a ver, o debemos recordar esto, ¿ok? Si bien es cierto, hay un llamado de parte del Espíritu de Profecía a salir de las ciudades, como hemos visto en forma progresiva, ¿ok? Por otro lado, está el llamamiento de parte de Dios a su iglesia para predicar el evangelio. Hay un libro que se llama La misión para las ciudades, ¿ok? Bueno, el nombre, espérate que ahorita si me acuerdo el nombre, ¿ok? Pero hay un libro que nos habla acerca de la obra de Dios, del evangelio en las ciudades grandes. Entonces hay que guardar el equilibrio, ¿ok? Si bien es cierto hay que ser de las ciudades, también hay que hacer planes de predicar el evangelio, creo yo. Que en vista que, y con esto voy cerrando, que en vista que la ley dominical todavía no se ha dado. En vista que todavía, según el cronograma profético, hay ciertas cosas que todavía no estamos viendo, ¿ok? Que podamos verla en el futuro, eso no quita nada de eso, puede ser, pero ahorita el asunto no está tan claro. ¿Es este virus parte de los eventos finales? Yo creo que este virus, lo que estamos viviendo, es una de las señales de Mateo 24, ¿ok? Y permítame leerlo. Mateo capítulo 24, frente a la pregunta de los discípulos en este sermón profético del Señor Jesucristo, Jesús dice en el versículo 7 y 8,
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá enfermedades o pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto solo es el principio de dolores. No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. No podemos tomar decisiones apresuradas, pero tenemos que hacer planes serios para seguir el plan de Dios. El ideal sería que salgamos. Mis hermanos, hagan planes, ¿ok? Hagan planes en forma inteligente, ¿ok? Sabia, prudente, ¿ok? Sin exponer la obra de Dios a escarnio, ¿estamos? Pero al mismo tiempo siendo fieles a lo que el Señor nos dice en su palabra. Mientras estemos en las ciudades, prediquemos el Evangelio, porque dice el Espíritu de Profecía, mientras estemos aquí, tenemos que predicar el Evangelio hasta que consigamos la forma para salir de las grandes ciudades. Que Dios nos ayude para poder discernir los tiempos en los que estamos viviendo, y mientras estemos aquí en las ciudades, seamos testigos fieles del Señor. Cuando vengan las señales que Dios nos ha dicho, saldremos conforme a su palabra. Que Dios los bendiga. Pero creo que ahora hay alguna serie de preguntas. Estamos listos y dispuestos. ¿Cuál sería la diferencia entre salir de las grandes ciudades y abandonar las pequeñas ciudades? Ok. El salir de las ciudades, pues hay una actitud proactiva. Es decir, hay una decisión de parte de la persona en salir. Como hemos visto, el ideal de Dios es que el pueblo de Dios no viva en ciudades, pero Dios también necesita que su pueblo esté en medio para dar el mensaje. Si bien es cierto, Elena de White dice que cuando se dé la señal de del decreto dominical debiéramos salir, es porque nadie nos está obligando a salir, no hay ningún riesgo en quedarse, en el sentido de que no te va a pasar nada necesariamente, ¿ok? Entonces nosotros salimos en forma voluntaria de parte de, a la luz de la Escritura, para vivir fuera de las ciudades, ¿ok? Pero cuando la cosa se pone más difícil y viene el decreto de muerte, entonces nos toca huir. Y huir es por salvar nuestra vida, ¿ok? Cuando se sale de las ciudades, en la primera instancia, es para establecer algunos puestos de avanzada, ¿ok? Ahora, Elena de White también dice que las instituciones de la iglesia son puestos de avanzada, las escuelas son puestos de avanzada, las clínicas que tenemos son puestos de avanzada, la universidad es un puesto de avanzada, y a partir de ahí nosotros podemos llegar a las grandes ciudades. Mientras tengamos esas oportunidades, hagámoslo, ¿ok? Entonces la salida es una especie de movimiento voluntario para no vivir en medio de las grandes ciudades. De hecho, hay un libro que se llama, de ahí saca algunas ideas, de la ciudad al campo o de las ciudades al campo. Ella dice que es bueno salir de las ciudades grandes porque sobre ellas caerán varias calamidades, ¿no? Terremotos, incendios, ¿ok? Y quedarnos aquí es exponernos a esa situación, ¿ok? Es exponernos a eso. Además, hay que salir para cuidar la calidad moral de nuestros hijos. Quizá uno ya mayor, adulto, es capaz de discernir lo bueno de lo malo con mayor claridad, es capaz de no ver cosas que no debiera, pero los niños son expuestos en las grandes ciudades a una serie de situaciones muy terribles desde el punto de vista moral. Entonces hay que salir para protegernos, ¿ok? La huida es cuando ya la persecución está en su máxima expresión, entonces tenemos que salvar nuestra vida. Esa es, digamos, básicamente la diferencia. Bien, pastor, muchas gracias. Tenemos aquí también otra pregunta. Esta pregunta es muy interesante. La hace una hermana desde Alemania, ella nos escribe y dice lo siguiente. Pastor, cuando se dé la ley dominical, tendremos que salir de las grandes ciudades. ¿Qué pasará con las personas que se queden predicando en este momento? Bueno, leímos una cita que, si bien es cierto, algunos se quedarán, será más difícil para ellos
soportar las vicisitudes, ¿ok? Que tengan que venir sobre ellos. Quizá estoy pensando en voz alta, ¿ok? No soy profeta, pero quizá ustedes saben que vendrá, hemos leído, ¿no?, el decreto de muerte, y es allí donde muchos sufrirán una serie de encarcelamientos o serán dejados en situaciones muy penosas. Creo que ese es el riesgo de los que se queden serán gente que predicará el evangelio y quizá muchos a costa de su vida y otros a costa de su libertad, eh, pero lo que le pase a ellos, por la razón que sea, no pudieron salir o que no encontraron la forma para salir, o que decidieron quedarse para mantenerse predicando el Evangelio, el Señor ha de cuidarlos. Excelente, pastor. Tenemos también aquí preguntas que nos están haciendo llegar. Y esta pregunta tiene que ver con, básicamente, con la vida en el campo. Si bien es cierto, Elena de White escribió los libros, básicamente El conflicto de los siglos, la pregunta dice lo siguiente: pastor, ¿sería lo ideal, es una pregunta, estar planificando obtener alguna propiedad en el campo, o sería necesario ir abandonando las ciudades ahora? Yo creo que sí. Yo creo que si alguno de ustedes tiene la posibilidad ahora de conseguir un espacio, un terreno, hágalo, ¿ok? Hágalo. Pero no se mueva por la emoción. Es decir, mis hermanos, hay que tener equilibrio con esto. Yo estoy leyendo algunos, también estoy siguiendo por el Facebook, estoy siguiendo algunos comentarios, algunas ideas. El pueblo de Dios, cuando vino el chasco, ellos estaban muy seguros, mucha gente vendió todo. Claro, Dios guió todo eso, Dios permitió que todo eso pase. Ahora las cosas son diferentes. Ya no hay un tiempo profético de tiempo específico. El último periodo profético fue 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Dios nos va a ir guiando en el camino que debemos seguir. Si alguien ahorita que nos está escuchando siente que tiene la necesidad de salir de las ciudades, hágalo con oración, ¿ok? Guiado por el Espíritu Santo, pero no pretenda que todos hagan lo mismo que está haciendo, ¿ok? Cada uno debe evaluar el momento en que sale de las grandes ciudades, teniendo en cuenta que hay un momento, hay un evento específico que nos indica cuándo debemos salir sí o sí, ¿ok? Entonces, con eso en mente, si alguien tiene la posibilidad de comprar un terreno en el campo, de prepararse para ese momento, hágalo. Está libre de hacerlo. Si alguien considera, bajo el estudio de la palabra de Dios, bajo el estudio del Espíritu de Profecía, y decide ir al campo, está bien, no está mal. Mis hermanos, no está mal. Pero no pretenda que aquel que no lo hace está en error, porque esto es lo que pasa con los movimientos disidentes. Los movimientos disidentes instan a sus hermanos, ¿no?, a los miembros de su grupo, a salir y los lanzan al campo, ¿ok? Y los hacen vender todo, ¿ok? Pero con un propósito, con el propósito de que les den los diezmos. Mis hermanos, voy a ser bien claro con esto. Los movimientos disidentes solamente buscan su bien personal. Solamente quieren que los hermanos o quienes le siguen les den sus diezmos. El resto no les interesa. ¿Ok? Ahora, aquí la cosa es clara. Si usted desea, quien me está escuchando, considera que es el momento de salir, salga. ¿Por qué sigue acá en Lima? Ya, vamos a ser claros. Porque yo estoy leyendo algunos comentarios. Perdonen ser tan directo. Pero hay algunos que están escribiendo en el chat y dicen, no, pero hay que salir ya. Ok, ¿y por qué siguen en Lima? Seamos consecuentes en última instancia con lo que cada uno cree. Si alguien cree que debe salir, salga. El Espíritu de Profecía me marca un panorama donde me dice, cuando se dé la ley dominical, yo tengo que salir de las grandes ciudades. Si alguien se siente impelido a salir antes, salga. Sea leal con lo que está estudiando,
sea leal al pueblo de Dios también, ¿ok? Si alguno siente que todavía no está listo, no está listo. Vamos con calma, ¿ok? Y siempre atentos a los eventos que nos está marcando la profecía y los momentos que estamos viviendo, mis queridos amigos. Ok, pastor, estamos llegando. Tenemos dos preguntas finales. Una de las preguntas que hizo, bueno, fue repetida la pregunta muchas veces en esta sesión. Y la pregunta es, pastor, ¿podría hablarnos unos instantes sobre los puestos de avanzada que Elena de White habla? Bueno, los puestos de avanzada, Elena de White sostiene que son, primero, las instituciones, ¿ok? Las instituciones. Colegios, tenemos clínicas o sanatorios, universidades. Son puestos de avanzada, son lugares a partir de los cuales nosotros podemos llegar a la sociedad. De hecho, fíjate que en el ideal de Dios, las escuelas, los colegios, las instituciones nuestras debieran estar, no debieran estar en el centro de la ciudad, debieran estar alejadas. Y voy a tomar un ejemplo. Cuando el Colegio Miraflores se establece, porque vamos a hablar de nuestra realidad, cuando el Colegio Miraflores se establece, estaba lejos de Lima. Todo estaba rodeado por campo verde. Ahora el Colegio Miraflores está en un lugar que es céntrico. Lo mismo pasa con el Colegio España y con otros colegios así, ¿ok? Pero, ¿significa que hay que sacar los colegios de ahí? No. Son centros de avanzada. Son monumentos de la verdad. Porque muchas personas han llegado y van a seguir llegando a nuestros colegios para conocer la verdad. Otro ejemplo, el Colegio de Ñaña, la Universidad Peruana Unión. Cuando se establece la Universidad Peruana Unión, se establece lejísimos. Ñaña era un viaje interprovincial para Lima. Claro, los tiempos han avanzado, estamos ahora en una situación un poco diferente. Ahora el Colegio Miraflores, el Colegio España, el Colegio Brasil, la misma Universidad Peruana Unión, está rodeada de población. Ahora, ¿la sacamos? No. Hay que mantenerlos como puestos de avanzada, porque van a mantenerse así como espacios para seguir predicando mientras las leyes no los permitan, porque en un momento nos van a cerrar las iglesias, en algún momento nos van a cerrar los colegios, entonces allí tendremos que dejar de trabajar desde ese punto. Ahora, cuando los grupos o las iglesias salen o los hermanos salen de las grandes ciudades, ellos salen, pero no para irse, ellos salen de la ciudad para venir en forma esporádica a la ciudad y dar el mensaje y retirarse. ¿Ok? Eso también son puestos de avanzada. Salimos para establecer escuelas o lugares de avanzada. Estos son también lugares. Hay la escuela de Madison, si no me equivoco, es un ejemplo que Elena de White pone. Establecer el colegio fuera de la ciudad, prepararse allí, ir a la ciudad, anunciar el evangelio y luego retraerse otra vez para seguir preparándose y ir enviando misioneros a las ciudades. Entonces, de eso se trata. Los que salen de las ciudades ahora deben salir con el propósito de, bueno, luego venir a seguir predicando y regresar a su lugar hasta que las cosas hasta que el tiempo y la situación económica, social, política nos lo permitan. Excelente, pastor. Entonces nos queda claro que el propósito de salir de las ciudades es de tener una comunión con Dios, pero también a la vez volver frecuentemente a las ciudades para seguir predicando el evangelio. Pastor, la última pregunta que nos formula un hermano aquí de nuestra iglesia. Pastor dice, he sido citado para abandonar ya ahora la ciudad, ¿no? Lo que sucede, pastor, para dar un poco de contexto, por la situación que nosotros estamos viviendo, hay algunos grupos que están invitando, enviando mensajes a las iglesias, ya que hay muchos hermanos de iglesia que nos están viendo, y más o menos el mensaje alarmista tal vez es que ellos tienen que abandonar en este preciso momento las ciudades. ¿Cuál sería su recomendación personal para este grupo de hermanos? Mis hermanos, la salida de las ciudades no va a ser una cuestión corporativa. O sea, no es que un día nuestro pastor Eder Bendezú, que ahorita es nuestro presidente de la PC, va a decir, ahora todos vamos a las ciudades. Y nosotros seguimos a nuestro pastor, ¿no es cierto? No funciona así, ¿ok? Esto es, a ver, a medida que nos vayamos avanzando en el tiempo,
fíjense, estuve leyendo un poquito, la organización de la iglesia no va a ser destruida. Los movimientos disidentes han instalado una mentira. Y la mentira es que la organización de la Iglesia Adventista del Séptimo Día va a caer, es decir, que se va a desorganizar y cada uno debe vivir por su cuenta. Esa es una mentira. Si ustedes leen el Espíritu de Profecía, si ustedes leen, por ejemplo, Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice que Dios tiene sus ovejas y tiene un redil. Y cuando los tiempos avancen hacia los desenlace final de los eventos de la historia, ese redil va a seguir existiendo. Es decir, que la iglesia adventista como tal nunca va a ser desorganizada. Ahora, que siga funcionando como está funcionando ahorita, eso es diferente. Pero el pueblo adventista va a seguir hasta el final, no va a ser desorganizado. Las situaciones que nos toquen vivir no van a desorganizar la iglesia. Nos van a poner en dificultades, sí, pero la iglesia no va a caer ni va a ser desorganizada, ¿ok? Ahora, con eso en mente, los disidentes también utilizan estas citas, ¿ok? Y lanzan a los hermanos, y yo lo voy a decir con mucha firmeza, pero con mucho cariño. Los movimientos disidentes lo único que quieren es dinero, ¿ok? Dinero, y dicen, hay que darle el diezmo a los que están predicando la verdad presente. Y entonces dicen, vayan, tienen que vender su casita, su terrenito, lo que tengan aquí en Lima o en Arequipa o donde estén, para irse a las ciudades. ¿Y qué le van a exigir al hermano? El diezmo antes de que usted se vaya. ¿Ok? Así que mis hermanos tengan cuidado con eso. ¿Ok? Si usted, mi hermano, ha sido instado a salir de las ciudades, piénselo bien. Piense si está en las condiciones para salir, porque hay otro asunto. Hay gente en la ciudad que no sabe ni siquiera cómo sembrar un ají. Se va a ir a vivir al campo, ¿y qué va a hacer? Se va a morir de inanición porque no va a saber qué cosechar ni qué hacer. Por eso tiene que hacerse esto pensando. ¿Okay? Tiene que ser, la salida a las ciudades es algo que vamos a hacer de forma pensada y preparada, no va a ser una cosa alocada. ¿Ok? Si usted, hermano, desea salir, dice que en última instancia es decisión suya, ¿ok? Pero piense bien las cosas, no hay una ley dominical, piense usted en lo que puede hacer todavía por el Evangelio aquí en la ciudad, porque algunos se van a las ciudades pensando que aquí se van a descubrir todos los pecadores, entonces se van, ¿no? Se retraen para nunca más hablar de la palabra de Dios en la ciudad, porque ese es otro peligro, ¿ok? Hay una idea medio monasticista en este deseo o intento de que la gente salga de las ciudades, porque creen que fuera de las ciudades no va a haber pecado. No, también hay pecado, ¿ok? Si bien es cierto, hay cierta claridad en algunas cosas, es decir, en el campo pues no tienen las mismas tentaciones que aquí, pero el pecado está en todo lado, ¿ok? Y los movimientos disidentes tienen una especie de sentimiento monasticista. ¿Y qué son los monasterios? Bueno, irse a lugares alejados y creen que allá lejos van a estar más consagrados. Yo creo que uno puede estar consagrado en el medio de la ciudad más grande del mundo, ¿ok? Tome la decisión con calma, sea consciente, ¿ok? Y ore a Dios, pídale de sabiduría, vuelva a leer el Espíritu de Profecía, léalo una vez más y otra vez más, y luego decida. Pero no espere que lo que usted hace es lo correcto y lo que otros no están haciendo es incorrecto. No juzgue al otro por lo que no está haciendo. Digamos, ese es mi consejo.